La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a una emisión más del Sound Politicón. En este lunes 19 de julio, mi nombre es Carlos Galaviz y como todos los lunes saludo a mi buen camarada Raimundo Cárdenas, director de la Jornada Zacatecas. Camarada, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en Radio Zacatecas y a través de las redes sociales de la Jornada Zacatecas y del Sound Politicón. Y estamos aquí para discutir, primero tratar los asuntos que es un lunes muy movido informativamente, donde sigue candente el tema que iremos a tratar en un ratito más, que es el tema del ISTESAC, la reforma que sí está, que no está, en fin, vamos a seguir abordando ese tema, pero también el tema de la epidemia de COVID, pues hoy nos regresaron al semáforo amarillo. O sea, qué difícil volver a una dinámica tan pesada, sobre todo tan preocupante económicamente, ¿no? Para Zacatecas en una temporada que más de un año hemos padecido, pues, ¿no? El hecho de que Zacatecas vuelva con esa detonación turística por la cual se distingue, sobre todo en estas temporadas, ¿no? Sí, iniciando la vacación burocrática, la vacación universitaria, pues casi la vacación de todos, pues regresamos a un lamentable semáforo amarillo, camarada. Sí, esto se debe principalmente al incremento en contagios. Hay que seguir cuidándonos, la sana distancia, las medidas de lavarnos constantemente las manos, el cuidar, no estar en aglomeraciones, el uso de cubrebocas, pero yo por un lado digo, sí hay que seguirnos cuidando, pero también creo que es importante decir que la vacunación está sirviendo, porque las personas mayores eran las que en la segunda ola y la primera hora eran los que estaban llenando pues los panteones. Ahora los decesos son muy bajos en comparación con los contagios. 2, ¿no? Las últimas 24 horas. Así es, en las últimas 4 semanas han sido alrededor de 15, juntando con los de hoy. Entonces son pocos en relación a como estábamos anteriormente. El peor del día de la pandemia, el peor semana fue en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, y andábamos en alrededor de cientos de muertes en una semana. De muertes en una semana. Entonces, yo también llamaría pues a la calma, a no relajarnos, pero en que la vacunación está funcionando. Son pocos los decesos en comparación con el incremento, y una cosa también importante, la ocupación hospitalaria también sigue siendo baja. La ampliación que se dio de capacidad hospitalaria en la pandemia, pues parece que funciona, hay ventiladores, hay camas y hay espacio en las unidades de cuidados intensivos, que ojalá pues no sigan así, ¿no? Oye, Ray, y luego pues también, ¿por qué no empezar a aplicar medidas, sobre todo los dueños de comercios, restaurantes, el hecho de que le hagan como en Francia, ¿no? Traes tu cartilla de vacunación, ya estás vacunado, sí, pues entras, ¿no? Ingresas, no lo tienes, pues con la pena, ¿no? No se puede ingresar, como ahora los centros comerciales que niegan el acceso a niños y niñas de menores de 12 años. Pues, sí, ahora hay que recordar que, al regresar al semáforo amarillo, la ocupación hotelera pasó de estar en un 85% en verde, ahora solamente podrán estar al 75%. El aforo en restaurantes de verde está en 75, ahora pasa a 50. El horario de los restaurantes es hasta... ¿Bares también? Los bares cerrados, igual que los centros nocturnos. Estar abiertos. Pues es que hay que recordar que quienes ahora se están contagiando y muriendo son los jóvenes. Ya los adultos mayores, al estar vacunados, son los que la andan librando. Pues sí, ¿no? Sí, pues bueno, también ahora empezó la vacunación de 30 y más, de los treintañeros, de los chavorrucos, de Fresnillo. Y es importante pues que todos asistan a la vacunación, porque sí funciona. Sí. No evita que te infectes, que te enfermes de COVID, pero sí evita que te mueras o te dé una
Que te dé fuerte, o ¿no? que te necesites hospitalización, ¿no? Porque Sea no- cual sea la Exacto. vacuna, porque luego también que la China no la quieren, o los profes, ¿no? Que le dieron la Cancino, que también está muy potente, que Sí. los traía, es... No, ya no es momento de ser tan clasistas en sí, ese que onda yo de la quiero una vacuna, ¿no? Pfizer. No, váyase, si le toca la patria, pues vaya y fórmese con la patria. Pero bueno, sí es importante seguir con las medidas y más en esta época donde pues todo el mundo, me imagino, tenía ya planes hechos para salir, relajarse un poco después de haber Sí, vivido un de año más de un terrible, año. ¿no? Pero pues ojalá esta ola no llegue tan intensa como así lo han marcado las autoridades y a seguirle, pues, ¿no? Con todas esas medidas. Y Raimundo, pues rápidamente, ¿no? El fin de semana, pues emocionante quinto juego, ¿no? De la NBA. Sí, ya viene el sexto, pero pues increíblemente los Bucks de Milwaukee le dieron vuelta ya de ir 2-0 A a 3-2, 3-0, a a 3-2, 3-2. a 3-2, ¿no? Y muy bueno el equipo ese que se está amalgamando del distrito del Venado, de los Bucks de Así es, Milwaukee, con ¿no? el Giannis a la cabeza, ¿no? De esa joven quinteta, bueno, ahí ya con algunos refuerzos de veteranos, pero me parece que las finales están dando de mucho de qué hablar, se está viviendo buen básquetbol. Presuma su Y- campeonato de Y campeonatos. bueno, el Cruz Azul dando la nota, es campeón de campeones. La selección mexicana también ganó muy apenas a El Salvador, ya está en la segunda fase de la Copa Oro. Y no olvidemos pues también el evento importante político del día de hoy, que es la presentación de los equipos de entrega-recepción Estuvo de la interesante, administración estatal, ¿no? Donde por un lado, si no me equivoco, están, déjenme les confirmo los nombres para no regarla, ¿no? del gobierno electo, que es interesante las caras que se muestran, ¿no, Raimundo? Sí, Digo, fíjate se que cumple pues la este, expectativa de no ver caras, las mismas caras sí, como hay, lo decías, bien ¿no? dicho, estábamos con la duda, ¿no? De si iban a ser los mismos, Si van a con salir lo un perfil mismo, ¿no? desconocido. Pero no, pues al parecer fue un perfil técnico y académico interesante por el lado Sí. les paso el nombre del comité de entrega, Ok. representado obviamente por el gobernador constitucional y aún en funciones Alejandro Tello, que es Eric Muñoz, el secretario general de gobierno, Gabriela Rodríguez, la secretaria de la Función Pública, Ricardo Olivares, el secretario de Finanzas, Juan Antonio Ruiz, secretario de Administración, y Federico Soto Acosta, coordinador general jurídico. Y por el lado del equipo monrealista, quien entra, pues está Umbelina Elizabeth López Loera, que es ¿Quién es la que encabeza, no? sí, la coordinadora del comité de recepción, Silvia Saavedra Juárez, Carlos Alberto Zúñiga Rivera, Ángel Manuel Muñoz Muro y Alejandro Cornelio Pérez Ortián. Son esos 5 los nombres que estarán coordinando la entrega-recepción y pues parece que no son los mismos ni lo mismo. No, y ahí, pues bueno, da solidez a la palabra entregada del licenciado David Monreal, ¿no? El hecho de que, pues públicamente lo dijo, ¿no? Va a haber una nueva dinámica, nuevos perfiles, técnicos, Sí, y técnicos, sobre ¿no? todo lo más interesante, que lo encabeza una mujer, Raimundo, ¿no? Así es una mujer, pero bueno, a ambas obviamente hay que ver, se han desempeñado Silvia y Umelina en la parte del INAI, en el ISAI, de parte que es un equipo pues que ha estado ahí y también otros han formado parte pues del Senado de la República y la parte de la Cámara Alta allá en la Ciudad de México. Pues yo creo que son perfiles que vamos a ver a futuro, ¿no? En los próximos, pues, porvenires años del nuevo Sí, gobierno, hay ¿no? que ver que también estos decían que no significaba que fueran a ser secretarios, pero tampoco los descartaban, pues, ¿no? Pues sí. Pero por lo pronto ahí hay muchos que están echando coraje. Sí, que que estaban repartiendo, hombre. y que ya se veía, ¿no? Ya se veía. Que estaban repartiendo puestos y pues bueno, otro de los puestos que nos interesa, Raimundo, es el próximo director del ISTESAC, hombre. Sí, no, que será la rifa del tigre, Sí, ¿no? hombre, pues ese es el tema que nos reúne el día de hoy aquí en el Son Politicón.
escuchar. ¿A quién tenemos, Raimundo? ¿Por qué no nos lo presentas? Sí, mire, tenemos al maestro, conocido también como el acatombe de la oposición a la ley del ISTESAC, al maestro Marcel Carrillo, a quien le agradezco que esté por en estos lares. ¿Quiénes son? Muchas gracias, Bienvenido, Marcelino, que esté por acá. Y vamos a hacerla nosotros, obviamente, decirle a los radioescuchas, a quienes nos siguen en las redes sociales, es que hace 15 días estuvo aquí el director del Instituto del ISTESAC, Marco Vinicio, y bueno, ahora le toca la otra versión, ¿no? Es a quienes se oponen a la propuesta de reforma y también saber si hay una propuesta o contrapropuesta, ¿no? A lo que sí es que hay una crisis en el ISTESAC, que ya no alcanza para las pensiones por X o Y razón, y que hay en puerta 2 iniciativas para reformar el instituto y que pueda continuar dando servicios y pagando las pensiones, cumpliendo un compromiso que marca la Constitución con los jubilados, con los trabajadores del gobierno del Estado. Así que, maestro, ¿cómo ve la cosa? Le preguntábamos fuera del aire, ¿se bajó la ley Tello? ¿Sigue viva? ¿Dónde anda? Bueno, buena tarde, gracias por la invitación. Es un tema de ocupación de los cotizantes al ISTESAC. Nosotros tenemos no una administración, tenemos varias, defendiendo al instituto, velando porque la pensión sea digna, sea certera y el instituto tenga larga vida. Por eso el tema para nosotros no es nuevo, lo denunciamos hace ya más de 6 años, antes de que nos impusieran la ley del 2015, porque fue una imposición. Anunciamos que no era bondadosa, que no atendía de fondo la problemática para que el instituto estuviera a salvo. ¿De qué? De la corrupción. La corrupción, hoy ya está documentado, es la que llevó al instituto a que esté en esta situación de crisis. Y digo categóricamente, no está muerto, no hay que revivirlo. Es un instituto que todavía tiene las cuotas y la aportación patronal de cerca de 25,000 trabajadores, de los 4 sindicatos, que sí es cierto que ha crecido el número de jubilados y pensionados, sí, pero también se incrementó hace 5 años, bueno, ya prácticamente 6 años, al doble la cuota del trabajador. La aportación del 6 al 12% no fue suficiente, así lo anunciamos, no iba a ser suficiente si no se atendía a la corrupción, si no se administraba eficientemente, no iba a pasar nada, y podía subir al 16, al 18, y si no se atiende esa situación, no va a haber un instituto que salve pues esa parte de la corrupción, de la mala administración, y me refiero no solo a los malos manejos que hubo con los recursos de las cuotas y aportaciones, me refiero a cómo se fue mal utilizando el patrimonio de los trabajadores, porque contamos con área empresarial y área comercial. Tenemos los hoteles, tenemos los centros recreativos, tiendas, farmacias, funeraria, una serie de bienes muebles, inmuebles, que dan suficiencia si la intención fuera administrar para generar recursos para el fondo de pensiones. No ha sido utilizado para eso, ha sido para todo, menos para generar la confianza y la certeza a los cotizantes al instituto. Eso lo dijimos desde hace 6 años, antes de que nos impusieran la ley del 2015. No fue suficiente, está documentada, ya todos aceptan que sí hay corrupción, que sí hubo opacidad, que ha habido malos manejos de todos los entes. El gobierno del Estado como parte patronal, el legislativo con sus omisiones, el contubernio de los sindicatos y una junta directiva a modo de la parte patronal y de espalda a la clase trabajadora. Eso estaba en la ley del 86, permanece en la del 2015 y en la iniciativa que generó toda esta situación de levantamiento de toda la clase trabajadora fue por la de Tello, ¿no? La del gobernador, que ya hoy podemos decir muy claramente que la ley Tello no es de Tello. Ya salió a partir de la agitación del miércoles pasado,
Pues quiénes son los interesados para que esta ley se apruebe con toda la lesividad que trae para la parte de los cotizantes y cómo salva y guarda muy bien a la parte patronal. Eso es lo que tiene pues ahorita de crisis, para que el auditorio conozca. Pues, Sí, claro, claro. No es solamente que nos opongamos a una reforma, al contrario, nosotros estamos apresurando a que se revise porque la del 2015 no iba a salvar y no salvó. Quedó hecha añicos antes de lo que se pronosticó en el 2015. Dijeron que en el 2018 venía la etapa de bonanza, ya cuando se regularizaba al doble la cuota de las aportaciones, y no fue así. O sea, nada más para seguir entendiendo este importante contexto, Marcelino, que nos das, muy importante, incluyéndome a mí, pues yo soy trabajador del gobierno del Estado, y pues bueno, entre los compañeros ya empieza, ¿no? El radio pasillo, qué es lo que va a pasar con los jóvenes, qué es lo que va a pasar para los que ya tienen 20 años de servicio, qué es lo que va a pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimos cuestionamientos, pero yo lo que quiero entender, en el 2015, antes del 2015, la aportación del trabajador era del 12%. En el 2014, antes del 21 de marzo, antes de que se aprueba y se publica en el diario oficial, estábamos con el 6%. 6%. Activos y jubilados, todos aportando. El 6% del salario, a cuotas del ISTESAC. Llega el 2015, Marcelino, y se incrementa el doble prácticamente. Un punto porcentual cada año, hasta alcanzar el 12. Hasta alcanzar el 12. Y entonces en esta nueva propuesta o en esta ley que se quiere implementar, incrementaría el 15%. Al 16%. 16%. Y la parte patronal también incrementa al doble. Ahorita la aportación patronal en el 2014 estaba abajito del 12%, ahorita está al 24%. Es decir, por cada trabajador se aporta al fondo de pensiones el 36% del salario de los burócratas. Del salario de los burócratas. Sí. Entonces, ahí hay una situación de desfase, ¿no? ¿Qué se está haciendo con ese recurso? Y es una pregunta importante que hemos hecho y hemos denunciado. Sabemos que se retiene el 12% del salario de los trabajadores, de todos, incluyendo de los compañeros de Subdacobaes o de Cobaes en general, porque luego los culpan de que son los que han llevado a la crisis al instituto. No, a ellos les retienen igual que a nosotros, pero a nadie nos consta que la retención se entera de finanzas a las arcas del instituto, de la parte que nos corresponde como trabajadores. Si no sabemos eso, menos vamos a saber, es claro que no, ¿verdad? Que no se entera, pero que sí se le retiene. Y si no sabemos eso básico, entonces ¿qué certeza nos da que la parte patronal está enterando? O sea, le está enterando y se está llevando al fondo de pensiones ese 24%. O sea, esa pregunta no ha tenido respuesta y la seguimos solicitando porque es fundamental tenerla en la mesa para hablar de una reforma. Hay una situación, decimos que sí a la reforma y no condicionamos, es que debe ser un procedimiento básico. ¿Cómo vamos a generar certeza en una reforma que a todos luces no va a funcionar si antes no se ataca de manera firme y inmediata lo que tiene en crisis al instituto? Y ya no es al instituto, ¿Qué casos de corrupción Zacatecana nos podría decir, maestro? O sea, el caso de las unidades económicas o de negocios que nosotros le cuestionábamos a la Secretaría de la Función Pública de cómo era posible que teniendo una junta de gobierno donde están sindicatos, la Secretaría de la Función Pública, la auditoría, en fin, están representados los trabajadores, está representado el patrón, está representado los órganos de vigilancia y nunca pase nada o se haga algo frente a negocios que durante 10 años el acúmulo pues llega a casi 500 millones de pesos, ¿no? O sea, ¿cómo explicar eso? De corrupción pues hay muchísimo, ¿no? Y ahí vienen ya nombres. Todavía no los tenemos porque estaba muy guardada. Échelos. Es que estaba muy resguardada los resultados de la auditoría externa e interna. Apenas hoy está fluyendo, pero tuvo que salir toda la base trabajadora para que salga a flote todo eso que tienen guardado. Pero sí hay cosas muy importantes ya en esas primeras observaciones generales.
Esos 1,055 millones de pesos que se retienen y no se enteran al instituto, pues da suficiencia para que transitemos en una reforma sin prisas. Que eso, que deuda Cobais, que no es Cobais, que es la parte patronal, sea el gobierno del Estado o por la parte bipartita, O el subsistema. como subsistema, parte estatal, parte federal, pues que se aporten, que se enteren. Ya con eso resolvemos 1,800 millones. O sea, eso sin entrar de todo lo que se ha distraído y que sale en estos días y que un propio diputado lo está diciendo, ¿no? 200 millones que por ahí se entregaron a los sindicatos y que no se recuperaron. Préstamos que se hicieron en todos los gobiernos, en todas las administraciones, como a fondo perdido. Sí, se condonaron. Sí, pues, y ¿no? no eran como nosotros que batallamos para sacar uno muy grande de 80,000 pesos. Sí, No, claro. eran de 500 a gente que no estaba cotizando al instituto y que no entregó ni el capital. O sea, eso está en la auditoría y habrá que, antes que entrar a una reforma, sancionar a los que han sacado el instituto. Esa es una posición, yo creo que de la más firme, ¿no? Y que nos merecemos todos como ciudadanos. Pero sancionar no quiere decir que inhabiliten para que se gasten lo que se llevaron, como ya lo hicieron con Chuy de Alba. O sea, es generar ahí certeza, ¿no? Con Chuy Hay de Alba, cárcel. ¿cuál fue el caso de Chuy de Alba? Pues ahí se comprobó toda esta manera sistemática cuánto se desvió del instituto para su beneficio personal, ¿no? Entonces el castigo y la sanción fue 10 años de inhabilitarlo, pero a nosotros no nos sirvió de nada porque no regresó ni un 5 de lo que se había llevado. Entonces, si hoy se recupera parte de eso, estaremos hablando que hay seriedad y hay compromiso de ¿En la qué parte año fue lo de Chuy de Alba en la administración de de Amalia? Amalia. Fue con Con Amalia el- cuando después de que termina la administración de Ricardo, entra ahí por las auditorías, resulta Chuy de Alba y pues fue un descaro, ¿no? Pero así como él, ¿cuántos han salido? Pero a nadie se le ha sancionado, ni siquiera como él. Queremos ir más allá, pero es no solamente las sanciones, cómo podemos recuperar para el instituto ante esta crisis generada por ella, eso, ¿no? La certeza, y entonces estaríamos hablando que hay seriedad y compromiso de los gobiernos, de la legislatura, para dar señales de ética política ante un instituto de seguridad social. O sea, de esa magnitud está. Y ¿sabes qué, Marcelino? Y yo creo que nada más vaya a salir embarrado esos nombres, sino que también todos esos órganos de control, como dice Raimundo, pues van a tener que también responder quién fue el que dio el palomazo para que siguiera adelante, pues, ¿no? Sabiendo de que ya había señalizaciones y revisiones muy puntuales de lo que estaba fallando en el ISTESAC. Yo quisiera preguntarles, porque por un lado parece que, o el estribillo de los políticos es que están en contra de todo y siempre de todo, pero nunca hay propuesta, maestro. Y en este caso, ustedes tienen una propuesta de reforma que la cocinaron junto con la diputada Alma Ávila, si no me Así equivoco. ¿En qué consiste básicamente la iniciativa, maestro? Mira, bueno, primero la diputada Alma Gloria fue la única que se ha estado del lado de la parte de los trabajadores. Ha estado atenta, pero no la buscamos exclusivamente a ella. Al inicio de esta legislatura, de la 63ª, visitamos a todas las expresiones. Algunos no nos quisieron ni siquiera recibir. En ese entonces el PRI no aceptó ni siquiera dialogar. Ella sí, algunos diputados de Morena, pero algunos solamente nos escucharon. Ella se comprometió y pues ahí están los resultados. Pero de eso se trata. Y lo hicimos en el 2014. Llevamos propuesta, tuvimos mesas, estuvimos discutiendo para que se generara una reforma de gran calado, ¿no? No se consiguió entonces. Desde entonces venimos arrastrando propuestas. Hoy sí tuvimos eco con la diputada Alma Gloria. Ya la cobijan algunos diputados. Hay quien dice que no está completa. Nosotros aceptamos que no está completa la iniciativa, pero era para partir de algo, porque no había nada. Hace 8 meses no existía alternativa. Ya la presentamos para que se discuta y se revise. Entonces, ahí viene el contenido de la visión de la parte de los trabajadores. Pero no es así como que
palos de ciego, no tienen todo un sustento porque hemos venido trabajando sistemáticamente desde hace años. ¿Y cuáles son los principales puntos que diferencia esta propuesta que ya presentan a la que se tiene actualmente, que es la parte que si quiere sacar la reforma tal y cual se presentó por el gobernador? Claro, mira, en principio se incumplieron algunos mandatos del articulado de 2015, donde tenían que regularse la administración, reducir el número de trabajadores en el instituto y también el salario. No cumplieron esa parte. Actualmente se quedó muy lejos. ¿Cuál es el número de plantilla que tiene el instituto? Hablan que es alrededor de 830. Okay. Sí se ha ido reduciendo, Okay. pero lo hicieron hasta que hemos ido forzando. Eso era una obligación de la ley en los primeros 180 días. La incumplieron. El salario no lo han tocado. Se reducen públicamente, pero por debajo de la mesa siguen teniendo salarios muy altos los directivos, y ahí está la nómina. Había un compromiso de disminuir las unidades administrativas o gastos de operación en cuando menos 35%. Ese no lo hicieron. El gobierno que llegó sabía que venía esa crisis y estaba ese mandato, lo dejó pasar, y eso nos tiene en esta situación. Ahí radica nuestra propuesta, que se reduce, y ahí coincidió el gobernador del estado en sus declaraciones del año pasado, que no era necesario una burocracia de 800 trabajadores para administrar los fondos de pensiones. Él decía que 30, nosotros decimos no exagere, que sea con 50 y les ponemos cómo se puede hacer. Ahí está contenida, pues. Ahora, ¿qué harían? Esa es una parte fundamental. Okay, ahí tenemos como dudas. Uno lo leemos como que correrían a 900 empleados, o bueno, 930, para quedarse con 60. Pero, o cómo ¿dónde mandarían a ahí los va la propuesta. 900? Nosotros la generamos y creemos que es integral, porque no es afectar a los derechos adquiridos de los compañeros del Subsemov que trabajan en el instituto. Ajá. Es solamente separar el área empresarial, concesionarla, buscar mecanismos de hacerlo antes de venderla. Okay. Porque ¿Ustedes estarían de acuerdo en concesionar, por ejemplo, el parador? Claro. Para que si llega una franquicia les diga, yo aquí les doy. Paraíso Cancún. Y ahí llega también la voluntad del Ejecutivo, del gobierno, en turno, el que sea, para mostrar que tiene esa capacidad de sacar adelante un conflicto como este sin afectar a esas 800 familias, porque estamos nosotros también en esa empatía con todos los trabajadores. No hablamos pues de despedirlos y afectar, no, es separar el área empresarial de la administrativa, y para la administrativa proponemos que sea solamente el 2%, y en eso coincide incluso la ley de Tello, toma ese punto de nosotros. Entonces ese es suficiente para administrar, y no que sea el 70% para administrar el instituto, porque ahí se va todo el recurso de las cuotas y aportaciones, y ahí se pierde lo poquito que pudiera tener de entrada el área empresarial. El área empresarial es otro tema que nosotros hemos venido exponiendo, que tiene manera de salvarse y de generar buenos dividendos para el instituto. La rapiña al interior es lo que lo ha llevado así. Y ya tienen eco también en esta iniciativa los compañeros que trabajan en el área comercial. Hay algunos señalamientos donde el llevar negocios con un esquema con un sindicato como el Subsemov, que dificulta el despido de trabajadores que son captados robando, dando un mal servicio a los huéspedes. Eso es que a veces no podemos hacer eso. En la iniciativa privada llegas y sacas. Adiós, por ratero. Acá los protegen. Si es así o es ahí donde tiene o hay un acuerdo con el sindicato, ¿no? Ahí entran los sindicatos. Nosotros entramos con la propuesta, pero también ahí ellos tienen al interior los trabajadores que saben cómo se administran esos espacios. Y ellos saben, y lo han presentado, cómo la farmacia puede generar para sostener a los trabajadores que ahí están laborando del Subsemov, y además generar entrada para el instituto. Algunos más radicales creo que se van, no toman en cuenta ni la de Alba ni la del gobernador, sino dicen simplemente que el ISTESAC no tiene remedio y que a lo mejor es su liquidación total, porque no puedes trabajar con números rojos una farmacia donde trabajan los asistentes y los demás con salarios arriba de los 20,000 pesos,
frente a la competencia, ¿no? De farmacias del ahorro, en fin, de otras, que les pagan mucho menor, ¿verdad? O sea, es imposible competir si la mano de obra tiene salarios muy inflados frente al otro. Ahí es donde nosotros también proponemos que estos salarios estén regulados, que no esté desfasado el instituto con salarios por encima de lo que en otros burócratas, por las mismas actividades, se perciben. O sea, esa es una parte que es de las partes más espinosas. Ese, junto con el tope de las pensiones. Porque a los trabajadores actuales, pues no los puedes, o los corres y los recontratas con un mejor salario. La ley Tello dice que sí, ¿no? Dicen, vendemos todo la reserva técnica, Ajá. esos 2.500 millones, pero eso se van a ir para finiquitar a los 800 trabajadores. ¿Y qué ganó el instituto? Nada. ¿Y qué ganan los trabajadores? Tampoco nada, porque ese finiquito pues no les va a durar más que un periodo muy corto y no tienen ya ni siquiera pensión, y nosotros ya no tenemos esa área para generar entrada. Porque primero es fortalecerlas, que sí hay alternativa, y luego ya si quieren nos deshacemos, pero cuando deje recurso para el instituto. Ahora, el fondo del problema no lo veas, bueno, yo lo siento que no es precisamente las unidades económicas o empresariales, porque nos decía el director del ISTESAC, dice, bueno, en un buen año el Cobito, el Parador y Cascán sí dejan dinero, pero suponiendo que aún dejan, no dan ni siquiera para cubrir lo necesario para cubrir los 90 millones que se necesitan al mes para pagar pensiones, ¿no? O sea, y nos vamos pues al mundo entero y vemos que el sistema de pensiones global está en crisis, ¿no? Sí. Una por la falta de trabajo, otra por que el poco trabajo que hay es precario. El incremento, ¿no?, de la expectativa de vida, en fin, son muchas cosas que sí requieren ciertos ajustes en los sistemas de pensiones, porque no. Claro, eso es la propuesta que tenemos de hace 2 años y medio con esta legislatura, que esos temas los vamos a la mesa y los discutamos hasta salir con la mejor alternativa, porque es cierto lo que ustedes mencionan, pero ¿por qué no incentivar en lugar de expulsar a los trabajadores en plenitud de facultades? Porque en el magisterio se están jubilando de 52, 53 años. Sí. Y están en plenitud, Sí, claro. La etapa de un maestro con mejor experiencia, con todo lo que puede ofrecerle al Estado, está en esas edades. Y los compañeros no se están quedando. Primero, por el hostigamiento con las reformas educativas, ¿no? Exacto. Que seguimos en una reforma donde pues no hay certeza laboral y hay todo eso que hemos expuesto en el tema educativo, ¿no? Pero además con las reformas a los sistemas pensionarios. Entonces no invitan a los compañeros a que sigan prestando su servicio, los están expulsando. Hoy llegan los compañeros, maestro, me quiero retirar, ¿puedo irme a los 28? ¿Qué edad tiene? Vamos revisando la ley, pues sí puede, pero eso le va a generar mayor crisis al instituto. Otro tema. Ahora ponemos en la mesa compra de prestaciones se no sería una salida, profe. Este esquema que hicieron en la universidad, nada más que allá no les pusieron una pequeña cláusula que era que una vez que les pagaron las prestaciones, pues adiós, ¿verdad? Entonces la universidad hace un cálculo de cuánto podría generar el costo de esta pensión y les hace un ofrecimiento con menor costo, pero pagado al chas. ¿No? Esa es el valor futuro, lo traen a valor presente y le hacen una valoración y una propuesta al trabajador donde dice, bueno, a lo mejor si voy a recibir 2 millones, que me den ahorita 1, es tentador. Pero es una posibilidad que hemos planteado, hemos discutido, porque también hemos estado trabajando con la parte académica de la universidad, donde presentaron que la UAS también tiene un problema similar y participó y nos comparten eso. Puede ser esa alternativa, pero antes de llegar a esa, agotemos las medidas que estamos proponiendo y que sí son viables. Las normales, las legales para todos. Hay algo que debe saberse también. Esto de la crisis del área comercial, sí sufrieron todas las empresas a partir de la pandemia, ¿no? Pero antes de la pandemia, sobre todo las turísticas, ya ¿no?, había una consigna de llevar a números rojos a toda la área empresarial. Dejaron desde el 2020, finales del 2019, perdón, dejaron de surtir las tiendas, la mueblería,
para generar esa crisis de números rojos e incluso en los espacios donde era de consumo de toda la población. Miguel Austa tenía una tienda en pleno centro y ahí todo el mundo consumía. Dejaron de surtir, dejaron de estar, aparecieron solos los anaqueles y pues claro que va a llevar a números rojos, pero fue sistemático llevar desde el instituto por la consigna de la ley de 2015 esta parte para deshacerse de esa área empresarial. Aquí quiero ser muy enfático, es por lo que viene. Es que todos los espacios que tenemos son en los municipios grandes, en pleno centro. En Zacatecas, ¿dónde está el Jovito? ¿Dónde está el Parador? ¿Dónde está el espacio donde se despachó el instituto en su área central, que es en la Plaza de Manuel, que se vendió en 8 millones? Y así como ese tenemos varios predios o varios lugares en Zacatecas. Activos. Por eso es difícil. Oiga, maestro, no entender que es la rapiña la que viene a generar esta crisis, sabiendo que tiene el instituto un patrimonio muy jugoso, ¿no? Sí, así es. Oiga, maestro, pues bueno, ya hablamos de esos puntos del incremento porcentual que va a haber en la cuota. ¿Por qué no nos hablas del servicio o de los años de servicio? ¿Se trastoca con esta nueva reforma por la que está proponiendo el gobernador? ¿Trastoca los años de servicio para los que vayan a tener nuevo ingreso o los que ya ingresaron? ¿O por qué no nos platicas un poco de eso? Claro que sí, mira. El incremento de cuotas, el incremento a la antigüedad, incremento a la edad. Eso viene todavía más a la alza. La del 2015 nos pega. La generación mía, los del 91, ahorita ya vamos a empezar a sufrir las consecuencias de esta imposición. Es decir, yo podía jubilarme a partir de septiembre de este 2021. No puedo por la implementación de esa tablita que pusieron en los transitorios de la del 2015. Tengo que trabajar un año más. O sea, y los más jóvenes que yo y los que vienen atrás de mí, sucesivamente un año más cada uno. Pero la parte hasta llegar como que es normal en todo ese esquema de la seguridad social a nivel nacional y global. Podemos entender que son 35 años de servicio. Y no, ahora en la implementación de la ley Tello es la complementariedad del IMSS, además del incremento de cuotas, edad y antigüedad. O sea, edad de 25 pasó a 30. Sí. Y ahora es directamente, ¿no? El trabajador que ingresa se va a los 65 de edad. Ok. Independientemente de los años que se va con una pensión proporcional, pero a partir de entonces. Ajá. Ya. Okay. Eso es lo más lesivo. Los compañeros que están por jubilarse ahorita, los que están en esta transición. O sea, si yo ya me voy a jubilar, sí, pero si no alcanza ahorita porque usted cumple en noviembre del 2021, no sabemos qué va a pasar de aquí a entonces. Nosotros estamos haciendo lo posible por salvar lo mejor de la de 2015 en cuanto a antigüedad y edad. O sea, nada más para seguir entendiendo, maestro, si yo, por ejemplo, el día de hoy, porque hay casos así, trabajadores en esa calidad de que tienen 55 años, pero resulta que en un mes ya cumplen los 30 y tantos de servicio, porque entraron bien chavos a trabajar al gobierno del estado. Se van a poder jubilar independientemente de que todavía no lleguen a los 65 en activo. Ahorita en esa generación se salvan, pero aplica en los transitorios, y los transitorios ahorita quedan muy rabones, muy reducidos, no salvan más que una o dos generaciones. Okay. En el 2015, por eso poner ejemplo, alcanzó por lo menos hasta 6 generaciones. Okay. De que no les aplicara. Empieza a aplicarles ahorita. A los que les iba a tocar trabajar un año más, con la ley de ellos se pueden convertir en 5 o hasta 10 más, dependiendo de la antigüedad y de la edad que tengan. Okay. Pero eso no es lo más grave, es que van a ir pagando con la complementariedad del IMSS con el ISTESAC, se pierde el cálculo de la pensión. Es decir, no estamos hablando solamente en que vas a trabajar más del salón al cajón, decimos en el magisterio, sino que la pensión que estabas proyectando ahorita se va a ir reduciendo drásticamente en esta complementariedad que impone la ley Tello.
donde Ahora, algunos dicen que, por ejemplo, la parte oficial, hay un estudio actuarial que dicen que si no se actúa independientemente de la reforma, dejar las cosas como están en el ISTESAC, al final del sexenio de David Monreal estaría aportando el gobierno estatal más de 800 millones de forma extraordinaria, además de las cuotas patronales que daría ahora más, y en el supuesto de que todos pagaran, ¿verdad? Los municipios, que también es otra área que falta analizar, ¿no? La ausencia de pago de los municipios. Los 6 municipios que están en ISTESAC. Así es, los subsistemas como el COBAES, CITES, en fin, los históricos deudores, ¿no? ¿Qué hacer frente a eso? Me parece que está como que en el escenario de todos pierden, ¿no? No, pierden poco no. O pierden todo. Nosotros no estamos con que se queden las cosas así, para nada. Nosotros somos los principales promotores de que sí cambie, que se eficientice primero, regreso, pero no podemos movernos de atacar la corrupción. Pongamos alto ahí, pongamos sanciones, pongamos candados, transparentemos todo y transitamos ahora sí en las propuestas. ¿Por qué no quieren las propuestas? Porque se quiere deshacer el Estado, es otro asunto que no se dice pero que hay que comentarlo, porque primero lo hizo con la nómina estatal del magisterio. Con la nómina estatal del magisterio, es decir, telesecundaria, sección 58, el Estado bajaba un recurso y se repartía para la burocracia, porque bajaban lo doble de lo que la nómina decían que tenían ya se expuso. Entonces, ya no es así como que muy rentable, entonces se la regresó al Estado. El Estado quiere desaparecer el instituto porque tampoco es rentable, porque ya no hay entradas, no hay bonanza como cuando fue. Ahora, profe, ahora que se haga el IMSS y me deshago de la nómina estatal, se la regreso a la federación y me deshago de ISTESAC para no tener la parte aportación patronal estatal y se la delego al IMSS. Profe, no, por tanto vicio que existe ahí, viendo lo que pasó pues con las juntas de gobierno, que los sindicatos se hicieron locos, todos, ahí todo el mundo, pues, esta situación a la que está ahorita el ISTESAC, pues parece que no hay responsables, todos sabían, pero nadie actuó, en fin. ¿No sería mejor que el instituto fuera responsabilidad directa y única de los trabajadores? O sea, es decir, ¿por qué el patrón tiene que ponerles a los que apoquinan, el director? A un contentillo. No, o sea, es decir, ¿por qué el director del ISTESAC tiene que ser nombrado por el gobernador y no debería de ser por los 4 sindicatos ahí en va, este caso? ahí Sí, va la representación de los trabajadores. La propuesta nuestra con la diputada Alma va eso, que haya un comisario, que las juntas. Bueno, el comisario es una cosa, pero que sea de la base trabajadora, que no sean los sindicatos, que no sea el gobierno con sus 4 secretarías, ¿no? Que tengamos voz en ese espacio y que las juntas directivas sean públicas, porque luego firman en contra de los trabajadores y nadie firmó, todo lo niegan y nunca tenemos acceso a qué se está levantando la mano en esa junta directiva. Y eso lo acabamos de constatar hoy, dice el secretario de la 58, es que la iniciativa que nos presentaron en la junta directiva no es la que está presentando el Ejecutivo. A ellos también se los chamaquearon y lo denuncian apenas hoy. Entonces, pero bueno, ellos dicen que la ley se cayó, que ya no existe. Dicen, hay algo que queremos también resaltar en este espacio. Hoy hay algo diferente a lo que hemos vivido en los últimos procesos. Hoy hay una unidad de los trabajadores. Esta unidad, a una sola voz, no a la ley Tello, sí a la reforma, todos contra la corrupción, ahí nos unificamos, incluyendo a los sindicatos oficialistas o institucionales. Ellos salieron porque la base los empujó a que estuvieran defendiendo los derechos, no les quedó otra. Hoy están obligados, ya que comprometieron la palabra, a continuar en esa unidad. No queremos entrar en esas contradicciones de lo que se está diciendo, ¿no? Salen en rueda de prensa a confundir a los compañeros, están generando una encuesta, nosotros no queremos oponernos a nada de ello, pero no queremos que se rompa la unidad, queremos seguir construyendo porque es la única manera donde sí podemos sacar una reforma que abarque y atienda a la clase trabajadora y echar abajo la que solamente vela por los intereses patronales. Yo creo que allí
Es el mejor escenario que hoy sí tenemos. Y si no es la ley Balma, porque es bueno que no sea la ley Tello, pero que surja una alternativa de viabilidad al instituto sin expulsar a los compañeros que se jubilan tan jóvenes, sin deshacerse de la clase trabajadora del propio instituto. O sea, sí hay los maneras. privilegios sí están de acuerdo en bajarle a estas pensiones de doradas, ¿no? Ya, Pues esos son derechos adquiridos. Es que yo creo que un tema también un importante. tema que habrá que revisarse, y si hay pensiones esas no se pueden indebidas, quitar. nosotros no vamos a defender ninguna de esas. Que si están legales, su derecho ahí está. Pero a partir de ahorita es cómo reducimos esa brecha. Una pensión de 900 pesos contra una de 85,000. Que en eso pues también hay es coincidencias, ¿no? Donde con la ley Tello, que la ley Tello habla de un pone tope un de techo, 15. o sea, pone un tope a las pensiones, pero también Un le mínimo. sube un mínimo, ¿no? Esa es propuesta que logramos en el 2015 también, que se incrementara el mínimo, porque estábamos a salario, ya, Sí, lo incrementamos, quedó en 25, sigue siendo muy amplio. Nosotros queremos esa pensión justa, media, donde el que tiene la menor no sea tan miserable, que le permita vivir dignamente, tener una pensión digna, y que las que están muy arriba, pues que se regulen, ¿no? Sí, en esa medianía que podemos vivir. Oiga, maestro, y pues bueno, una de las cosas también importantísimas que surge con todo esto, y ya lo mencionaba Raimundo en sus redes sociales, y muy atinadamente, yo creo que para solidificar todo este movimiento de indignación de la clase trabajadora, debe de haber o deben de caer nombres, deben de ser sancionados nombres. Al principio del programa tú nos decías que pues por ahí ya se tiene una lista de las personas que directamente incidieron pues para que el instituto cayera en una situación tan insostenible ya. Van a presentar nombres de quienes fueron responsables, van a presentar algún tipo de denuncia, de carpeta a la fiscalía, a la función pública, qué sé yo, para que se pueda investigar sobre estos nombres que incidieron o que desfalcaron al instituto. Nosotros tenemos entre la ruta como movimiento de bases esa, la jurídica, la demanda penal o judicial o lo que proceda. Hoy nos dan más luz, que a qué instancias habrá que denunciar. Y hay compañeros que ya están puestos para hacerlo. La Secretaría de la Función Pública, haciendo el paréntesis, tiene 4 denuncias que está investigando. Dice, ya la investigación dirá si nos vamos por la vía de la Fiscalía, si es una sanción administrativa, que es la que podría hacer la Función Pública, o la auditoría también puede hacerlo, ¿no? Sí, entonces estamos nosotros en esa de quién le pone el cascabel al gato. O sea, la legislatura hasta dónde, su obligación y sus facultades para que haga esa denuncia, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros como derechohabientes en lo individual y en lo colectivo? Estábamos dispuestos a pagar un abogado, íbamos avanzado, pero como son demandas contra estas gentes del poder, pues rápido se hacen ojo de hormiga. Ahora tenemos la función pública, estamos pidiendo ya la asesoría del caminito que hay que llevar, cuándo, si puede ser individual, puede ser colectivo, pero estamos en ese proceso. Y hoy que ya empiezan a aparecer los nombres, ya no son como supuestos. Decían que se entregaron hasta 300,000 pesos a los dirigentes sindicales por levantar la mano, pero hoy vamos a ponerle los nombres con esa resultado de las Primero van a tener que observaciones regresar y pagar la lana que y ver hasta cuánto se puede recuperar. Sí, claro. Entonces esa es la No apuesta. nada más, oye, pues en 5 años, pues no vas a ejercer como funcionario público. No, que sea. Pues ahí está, la pregunta es pertinente ahora a la consulta ciudadana del próximo 1 de agosto. Ahí incluye. No vaya ese sitio, ahí por incluye, favor. ¿usted está de acuerdo en que se sancione a funcionarios que participaron en? Pero eso ya la ley, Así que en la ley ahí está estipulada. Los burócratas tienen una razón más para votar No. este 1 de agosto. Nos tenemos que ir, lamentablemente, maestro Marcelino. Le Muchas agradecemos gracias. mucho que haya venido, a que nos haya informado. La contraparte, esperamos que a futuro nos puedas acompañar nuevamente para ya que se desahogue
todo esto y que entre en funciones el nuevo gobierno. Te agradecemos mucho la visita, maestro. Gracias a ustedes. Y éxito con el movimiento. Seguimos. Estamos con ustedes. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Nos vemos no el próximo lunes, sino dentro de 2 lunes. Hasta luego. Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.